Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy José Manuel López. Voy a realizar un comentario sobre parte del discurso sobre la felicidad de Julien Offray de La Mettrie, más conocido como La Mettrie. Fue un médico y filósofo que nació en 1709 en Francia y murió en 1751. Y es un filósofo que se le puede considerar como perteneciente al neoepicureísmo materialista del siglo XVIII. Realmente, si hubiera que destacar algunos de los rasgos de la filosofía, del pensamiento filosófico de La Mettrie, se podría decir que fue un gran crítico del cartesianismo, de la filosofía cartesiana, del racionalismo de Descartes, que no le convencía, en parte porque era materialista, era una especie de materialista sensista, sensualista, pues similar a D'Holbach y a otros pensadores franceses del siglo XVIII. También es un heredero del atomismo antiguo y pertenece también a la denominada tradición libertina moderna. Era un pensador libertino. En este sentido, fue atacado por la radicalidad de su mecanicismo. Su obra principal, que es El hombre máquina, de 1748, dice eso, que el hombre es una máquina, aunque es verdad que es un planteamiento mecanicista diferente al de Descartes. No cabe duda que también fue duramente criticado por una ética que afirma el placer sensible y la búsqueda de la felicidad individual como condición de una sociedad emancipada de los terrores teológicos y políticos. También La Mettrie lucha contra las retóricas que a su juicio son negativas, son retrógradas o son incluso fanáticas o tanáticas de la moral tradicional. Tanáticas en el sentido de que considera que el cristianismo es una moral más bien de la muerte, de la otra vida, del más allá, y frente a eso, el que es un pensador materialista y ateo, pues estima que eso perjudica a la gente de su tiempo. Además, según La Mettrie, los remordimientos son dispositivos sacrificiales inventados por las religiones. Es otro planteamiento por el que también fue pues duramente denostado, pero realmente, como escribió bastantes obras, era médico, era filósofo, pues desarrolló su pensamiento y durante una vida que realmente fue breve, pero que fue muy fructífera en obras, en escritos, etcétera. Realmente vuelvo a insistir en que la obra principal de La Mettrie es El hombre máquina, y dice literalmente La Mettrie en una de las frases del libro: el hombre es una máquina y en todo el universo no hay más que una sola sustancia diversamente modificada. En cierto sentido sería como una especie de materialismo monista, de alguna manera. Y otra de las obras también importantes de él es la que se titula El arte de gozar, de 1751, en la que La Mettrie exalta el placer en toda su extensión, incluso superando los límites que había puesto el epicureísmo y realmente sobrepasándolos claramente. Se podría decir que en esta obra hay como una especie de espíritu dionisíaco contra las formas inhibitorias de la moral tradicional. Realmente, pues podemos decir que La Mettrie es un filósofo al que habría que leer. De hecho, sus obras están traducidas al castellano, se pueden leer perfectamente en distintas ediciones, editoriales, y lo que voy a realizar ahora es pues entresacar algunas frases de este libro sobre la felicidad de La Mettrie y las voy a comentar un poco, simplemente. Más que otra cosa por cuestiones de tiempo y de espacio. No me quiero alargar tampoco demasiado. Una de las frases con la que voy a comenzar a comentar es la que dice lo siguiente de La Mettrie: la primera condición de la felicidad es la de sentir y la muerte nos arrebata todo sentimiento. En este sentido, es una frase que muestra la consistencia con su planteamiento materialista, atomista, si se quiere también, en la que considera que efectivamente después de la muerte no se siente absolutamente nada, desaparece toda conciencia, todo pensamiento, todo sentimiento y por tanto sería la actitud más coherente, de alguna manera más juiciosa, podríamos decir. Otra de las frases que escribe La Mettrie en su tratado sobre la felicidad es la siguiente:
La falsa filosofía como la teología pueden prometernos una felicidad eterna y arrullándonos con bellas quimeras conducirnos hacia allí a costa de nuestros días y de nuestros placeres. Esto lo dice a mediados del siglo XVIII Lametrie porque él observaba en la realidad de su tiempo, en la Francia en la que él vivía, estamos hablando a mediados del siglo XVIII, pues que había muchas personas del ambiente rural, campesinas y también de las ciudades, que creían en los preceptos religiosos, en las doctrinas religiosas, fundamentalmente, claro, en el cristianismo, y pensaban que podía haber otra vida después de esta y que esto suponía que había que llevar una vida de penitencia, de resistencia ante los sufrimientos y de resignación absoluta ante los avatares de la propia vida. Y diríamos que el propio Lametrie pues, se opone a este tipo de planteamientos de resignación ante las cosas que nos pueden suceder, etc. Diríamos que esto ya está superado en el cristianismo, por ejemplo, del siglo XXI, o la mentalidad de las religiones propias del siglo XX, y yo diría que también del siglo XXI. Otra de las frases que da, diríamos, pues una idea de su pensamiento es la que dice lo siguiente: se contribuye a la felicidad de la sociedad con la propia. Esta idea de Lametrie realmente pues yo considero que es cierta y además se adelanta a su tiempo. Podría ser escrita actualmente en el siglo XXI y se entendería perfectamente, porque está claro que si los ciudadanos individuos son lo más felices que puedan ser, teniendo en cuenta las condiciones de la vida, de la existencia, pues realmente eso contribuye a una felicidad colectiva mayor, indudablemente. Entonces me parece una frase muy acertada por parte de Lametrie. Otra de las frases que escribe en el libro es la siguiente: en general, los hombres nacen malos, sin educación pocos serían buenos y aun contando con ella hay muchos más de unos que de otros. Me parece también pues una explicación muy racional, muy coherente y que responde a la realidad de las cosas. En este sentido, estaría de acuerdo, yo creo, con el realismo político de Nicolás Maquiavelo, que también viene a decir que la maldad humana es lo predominante. Otra de las frases de Lametrie es la siguiente: es a partir de sí, más que de los otros, que debe llegar la felicidad. Con esta frase Lametrie se adelanta a otros pensadores posteriores a él que también inciden en esta cuestión de que la felicidad debe ser algo interno. Por otra parte, esto también se había reflejado en el estoicismo antiguo, en Séneca, en Zenón y en otros pensadores estoicos, que también pues afirmaban cosas parecidas a lo que él dice, o sea, afirmaban pensamientos similares a los de Lametrie. Además, se puede decir que Lametrie es un pensador que actualmente se lee con placer porque tiene un estilo bastante asequible para cualquier lector y, bueno, pues en ese sentido no escribe de una manera demasiado técnica o muy técnica como otros muchos filósofos, y en este sentido su lectura es muy entretenida. Otra de las frases de Lametrie es la siguiente: el alma educada no quiere ni sigue ni hace más lo que hacía antes cuando solo era conducida por el instinto. En este sentido, Lametrie, aunque sea un materialista, pues también reconoce que la educación es muy importante para educar el pensamiento, el alma, los sentimientos, y para que no nos conduzcamos exclusivamente por los instintos, como hacen los animales. En este sentido, la capacidad reflexiva de Lametrie, diríamos que señala la importancia de la educación para cualquier ser humano. Y escribe también: consideremos esta nueva fuente de virtud que llamamos coraje, porque él considera que en la vida, aunque haya momentos muy felices, muy gozosos, y puede haber muchos, por supuesto, eso él no lo niega, porque además él insiste en que tiene que haber pues una filosofía del placer, una cultura del placer. Por otra parte, él considera que hay momentos difíciles en la vida, situaciones límite, etcétera, o puede haberlas, y en este sentido pues habría que luchar contra esas situaciones con fuerza, con energía y con una actitud decidida. Por eso, a continuación, escribe también Lametrie: los corazones débiles y cobardes sucumben bajo el peso de la adversidad. Las almas fuertes y valientes la soportan, principalmente las que son cultas y agregan estudios saludables a un organismo feliz.
En esta frase pues insiste en la importancia de la fortaleza del ánimo, la fortaleza del alma, la valentía y para resistir todas las cosas que nos depare la vida. Y luego también destaca que el estudio, la lectura, la cultura son fuentes básicas para el desarrollo de una persona más feliz, más satisfecha consigo misma, etc. Otra de las frases que también escribe Lametrie en este libro, este tratado sobre la felicidad, es: vayamos sin tomar aliento y tratemos de no tropezar en un camino tan hermoso. Esta frase la interpreto como que hay que llevar una vida siempre siendo felices o intentando serlo al máximo, pero a la vez sin pensar demasiado en el pasado y a la vez diríamos que tomando decisiones fuertes, valientes, emprendiendo cosas nuevas a cada momento hasta el último día de la vida. Yo entiendo esta frase de esta forma. Además, sigue escribiendo Lametrie frases como la siguiente: sed libres y grandes en vuestros escritos tanto como en vuestras acciones. Diríamos que esta frase refleja un poco lo que decía anteriormente también, o lo refleja en gran medida, podríamos decir, más exactamente. En efecto, venimos a la vida a ser felices, lo más felices que podamos, y a hacer cosas grandes. Y esto no solamente lo dice Lametrie, lo dicen otros filósofos también, otros grandes pensadores. Y bueno, diríamos, voy a terminar con una última frase de Lametrie, que está en el discurso también sobre la felicidad, y que dice lo siguiente: sé que pensar no es más que un modo de sentir, un sentimiento de alguna manera replegado. Por consiguiente, hacer lecturas y meditaciones que nos gustan, pensar en cosas que nos dan placer, es sentir agradablemente de manera casi ininterrumpida, es vivir en Dios por el Espíritu. O sea que a pesar de su glorificación de los placeres vitales, de la alegría de vivir, de la vida entendida como una especie de juego satisfactorio, gozoso, muy placentero, también él considera que la cultura es una especie de juego divino, de juego placentero, y que nos hace ser más grandes, ser más felices y estar más satisfechos con lo que hacemos. Con esto termino mi comentario y animo a leer esta obra de Lametrie y otras obras de Lametrie. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.